La historia de la dinastía Rothschild, quinta parte. Hoy vamos a cubrir este periodo trascendente de la historia moderna, como lo son todos los periodos que hemos visto. Vamos a llegar hasta 1913, donde allí se produce dos hechos muy importantes en la historia de la humanidad que te están afectando tus vidas profundamente. Vamos a ir viendo cómo sigue la historia de dominación mundial. Recordemos que la cuarta parte terminó cuando hablábamos acerca del presidente Garfield, allí en 1881, asesinado. Él había afirmado que quien controla el volumen de dinero en nuestro país es dueño absoluto de toda la industria y el comercio. Cuando usted se da cuenta que de una forma u otra todo el sistema es muy fácil de controlar por unos pocos hombres poderosos, usted no tendrá que averiguar demasiado para saber cómo se originan los periodos de inflación y la depresión. Y él dura 100 días nada más porque se había tomado muy en serio el tema de controlar el poder de dinero, el poder financiero que ejercían los Rothschild. Ustedes recuerdan que la influencia se va ejerciendo en distintos ámbitos. Por un lado había primero un control del dinero, de la emisión del dinero. ¿Recuerdan que había pasado en Inglaterra, que lo habían intentado por dos veces en los Estados Unidos, que lo lograban porque en primer lugar el dinero es deuda? Aquellos que integran el ciclo del lado oscuro del dinero han visto los videos que explican por qué el dinero es deuda. Simultáneamente con la acumulación y la concentración del control de la masa monetaria, eso les permitía a los Rothschild ir extendiendo sus esferas de influencia. Hemos visto que, por un lado, ejercían una influencia política, comprando políticamente los gobiernos por medio de financiarles sus deudas, por medio de poner a sus descendientes en puestos de influencia dentro de los gobiernos, de los parlamentos, por medio también de infiltrarse en todas las organizaciones políticas importantes que detentan el poder. También vimos que había un fuerte crecimiento del poder económico y financiero, como ya lo vimos, el poder económico e industrial, invirtiendo y apropiándose de las principales fuentes de producción a nivel mundial, principalmente las fuentes de energía, las fuentes de insumos militares y bélicos. También vimos que tenían un proyecto de controlar los sistemas educativos, infiltrándose, por ejemplo, en las universidades, estableciendo organizaciones de financiamiento, de becas, ya lo hemos visto, cómo funcionaban. También hemos visto que habían comenzado un proceso de controlar los medios de difusión para poder manejar la opinión pública y reducir así a quienes se les oponían. Y el proceso continúa, se va intensificando. Se va intensificando porque cada vez acumulan más capacidad económico-financiera, más capacidad y potencial político. Cada vez comienzan a dominar más las distintas esferas de la sociedad. Y recordamos que ellos habían comenzado a financiar el túnel que iba a unir Francia con Inglaterra. Y en 1883, después de 6.000 metros de túnel, el proyecto de excavación se detiene porque el gobierno consideró el hecho de que la construcción de ese túnel, el gobierno británico, ¿verdad?, sería una amenaza a la seguridad de su país. Y allí se detiene, obra que queda inconclusa y que se posterga unas décadas para ser continuada y terminada como hoy está funcionando perfectamente. En 1885, Nathaniel Rothschild, hijo de Lionel Rothschild, se convierte en el primer judío integrante de la Cámara de los Pares y obtiene el título de Lord Rothschild. Recuerdan que ya tenían ellos otro integrante en la Cámara de los Lores. Y esto va extendiendo poco a poco su poder político, permitiéndole allí dentro de cada una de las cámaras influenciar en la formulación de las leyes, en hacer acuerdos, en fin, todo lo que se puede hacer desde un lobby ejercido dentro del propio Parlamento. En 1886, el banco francés Rothschild, que era el Rothschild Frères, los hermanos Frères, obtiene grandes cantidades de yacimiento de petróleo en Rusia y forma la compañía Caspian and Black Sea Petroleum Company, que rápidamente se convierte en el segundo productor mundial de petróleo más grande del mundo. Yo quiero que comprendas que si hoy todavía dependemos del petróleo, no es porque no existan energías alternativas para que tu vehículo pudiese funcionar sin contaminar y con mucho menos costo.
sino porque es parte de un proyecto de dominación mundial que les permite hacer depender a toda la sociedad de su propia producción, fijando abusivamente precios, controlando la oferta y demás. Dentro de este proceso de crecimiento económico, en 1887, un gran traficante de opio de China, Edward Sassoon, se casa con Aline Caroline de Rothschild. Era nieta de Jacob Rothschild, Santiago Meyer. El padre de Aline, que se llamaba Gustavo, junto con su hermano Alfonso, se hizo cargo del brazo francés de los Rothschild tras la muerte del padre de Jacob. Y los Rothschild financian la función de las minas de diamante de Kimberley, en Sudáfrica. Posteriormente se transforman en los mayores accionistas de esta empresa, mundialmente famosa, la empresa De Beers, que es un gran productor de diamantes a nivel mundial y que también es una mina de piedras preciosas en África y la India. Hoy detentan prácticamente el dominio de todo eso en exclusividad por parte de los Rothschild, con todo el valor que significa a nivel mundial el disponer de este tipo de producción. En 1891, el líder de los laboristas británicos, uno de los dos partidos políticos principales, ¿verdad?, hace la siguiente declaración sobre el tema Rothschild. Este equipo de chupasangres, esto es textual, ¿verdad? Está escrito y documentado. Este equipo de chupasangres ha sido la causa del daño incalculable y la miseria en Europa durante el presente siglo XIX, y ha acumulado su riqueza prodigiosa, principalmente a través de fomentar las guerras entre estados que nunca se deberían haber peleado. Ya sabemos que las guerras eran fomentadas y financiadas a través de los diferentes grupos Rothschild. Cada vez que hay problemas en Europa, siempre que circulan rumores de guerra y que las mentes de los hombres se angustian por el miedo al cambio y la calamidad, usted, decía este líder laborista, puede estar seguro de que una nariz ganchuda de algún Rothschild está en sus juegos en algún lugar cercano a la región de la perturbación. Recordemos que estamos en el siglo XIX. Las posibilidades de comunicación y de difusión de sus andanzas, de las andanzas de los Rothschild, de la acumulación de poder, eran tremendamente limitadas. Estaban limitadas a una prensa que crecía, estaban limitadas a la edición de libros que no eran consumidos a gran escala, y estaba limitada por nuevos medios de comunicación que surgían. Para ellos era absolutamente necesario tener controlada todo este tipo de críticas, todo este tipo de denuncias, todo lo que significara mostrar la historia verdadera y denunciar la historia oficial. Y así, como consecuencia de esa preocupación, los Rothschild hacia el final del 800 compran la agencia de noticias Reuters, comenzando el proceso de control sobre los medios de comunicación. De esto ya hemos hablado y sabemos perfectamente que el 96%, mira que yo te estoy dando una cifra que se comprueba, el 96% de los principales medios de comunicación, grandes noticias, canales de noticias de televisión a nivel del mundo, las agencias tipo Reuters, las revistas de influencia tipo Life y todo ese tipo de publicaciones, son propiedades de un pequeño grupo de familias vinculadas a los Rothschild. Y de nuevo digo, esto no es otra cosa que una denuncia fácilmente comprobable y que tiene su lógica, porque hoy todos los medios de información están absolutamente controlados, lo cual les permite filtrar la información que quieren y mostrar lo que desean y lo que no desean, difamar, alterar, según ya hemos visto también como parte de su proceso. En 1895, Edmund James de Rothschild, el hijo menor de Jacob Meyer Rothschild, visita Palestina. Fíjate que aquí comienza otro proceso muy importante que está afectando profundamente nuestras vidas, porque está por tener lugar la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial va a tener como chispa el Medio Oriente. Observa lo que comenzó a gestarse en 1895. Allí visita Palestina y posteriormente provee los fondos para fundar las primeras colonias judías, con el objetivo a largo plazo de crear un país financiado por los Rothschild. Las primeras colonias judías no llegaron porque un grupo de colonos se les ocurrió, inspirados en Yahvé, que tenían que volver allí. Las primeras colonias judías llegaron a Palestina porque fue parte de un proyecto.
Y a veces cuando uno dice este tipo de cosas, quienes escuchan pueden decir, pero ¿será así? Yo te digo que existen documentos escritos con palabras de este señor, porque te vas a sorprender de lo que te voy a contar. En 1897, los Rothschild fundan el Congreso Sionista para promover el sionismo. El sionismo es un movimiento político, no es un movimiento religioso ni étnico, es un movimiento político que nace con el gran objetivo político de trasladar todos los judíos en un Estado-nación singularmente judía, unirlos, la diáspora que había en el mundo, y organizan su primera reunión en Múnich. Pero los judíos vivían en sus países tranquilamente, no tenían problemas, y por lo tanto tuvieron una fuerte oposición a este proyecto los Rothschild. No pudieron hacerlo en Múnich, debido a la oposición de los judíos locales, y debieron trasladar la reunión a Basilea, en Suiza, que se llevó a cabo el 29 de agosto. Allí tienes el local, un dibujo del local donde se celebró, y que fue una reunión secreta, totalmente documentada, pero que fue una reunión secreta. Y allí aparece un personaje que hoy es muy importante, venerado por los judíos, que se llamó Theodor Herzl. De Herzl existen algunas obras escritas, por ejemplo, El Estado Judío, pero también sus diarios. Diarios que si bien han sido expurgados allí, alterados, contienen sus ideas. Y una de esas ideas, que es, digamos, fuerte en su concepto y en su expresión, decía que como parte del proyecto que ellos tenían de fundar el Estado de Israel y de fomentar, digamos, un mayor nacionalismo, era aumentar los sufrimientos de los judíos y les ayudaría en la organización de sus planes. Él decía que tenía una idea, inducir a los antisemitas a atacar la riqueza judía, para de ese modo usar a los antisemitas como una ayuda para fomentar un mayor nacionalismo y una mayor necesidad de unirse y de agruparse y de volver y de permitir el fundar nuevamente su Estado, favorecidos por la persecución y la opresión a los judíos. Y él, como parte de sus planes, pensaba que de ese modo los antisemitas serían sus mejores amigos. Este tipo de afirmaciones que están documentadas, fíjese que coincide con lo que ocurrió en ese mismo congreso, porque él es elegido como presidente de la organización sionista y adopta como bandera del Estado en formación nada menos que el hexagrama rojo o el sello Rothschild, que ya lo conocemos porque lo hemos visto en la primera de esta serie de conferencias, sabemos su significado. Aquí a la derecha tienes el hexagrama rojo y en la parte inferior la bandera de Israel. Esa bandera de Israel se estableció como bandera oficial 51 años después, en 1948, cuando se funda el Estado de Israel. ¿Y cómo es posible que un país libre y soberano que tenía como intención, por lo menos es lo que la historia oficial dice, reunir a la diáspora judía en el mundo allí, en la tierra de sus antepasados, utilizan como símbolo un hexagrama absolutamente, yo tengo que decir la palabra, perteneciente a los Illuminati, luciferiano? Es impresionante cuando tú miras la historia y cómo devino. ¿Por qué no se utilizó otra simbología? Edward Henry Harriman se convierte en ese momento en director de la Union Pacific Railroad, una línea de trenes muy importante en los Estados Unidos, y toma además el control de la línea ferroviaria del sur, la Southern Pacific. Y todas esas adquisiciones fueron financiadas por los Rothschild como parte de su dominio y de su crecimiento económico. Y en 1898 muere Ferdinand de Rothschild. Pero continuemos para seguir hilando los hechos, porque cuando miramos un hecho aislado, quizás no lo podemos integrar al rompecabezas. Pero cuando a lo largo de estas conferencias vamos viendo el desenvolvimiento de los hechos, entendemos cómo cada pieza encaja en su lugar. Y más allá de la sorpresa que pueda causar, es lógico, es coherente el hecho, el suceso que se presenta dentro del plan general. En 1901, los judíos de las colonias establecidas en Palestina por Edmund Rothschild envían una delegación para solicitarle lo siguiente: si usted quiere guardar el Yishub, yo lo leo literalmente, el asentamiento judío,
En primer lugar, saque sus manos de allí, le pedían los propios colonos. Y por primera vez, permítanos a los colonos la posibilidad de corregir por nosotros mismos lo que sea necesario corregir. Habían comenzado a crecer dentro de esas colonias el dominio político basado en la financiación, en el poder del dinero por parte de los Rothschild. Edmond Rothschild se enoja severamente por esta solicitud y afirma: yo creé el Yishuv, solo yo. Por lo tanto, ningún hombre, ni colonos, ni las organizaciones tienen derecho a interferir en mis planes. Y nuevamente estos son documentos históricos que cualquier persona puede confirmar. ¿Entiendes que la formación de esas colonias judías perseguía en la apariencia el unir la diáspora israelita, pero obedecía a un proyecto secundario que a la vez era principal, oculto detrás de las bambalinas? Y que claro, cuando estos colonos judíos se asentaron allí, comenzaron a percibir que esa intención saludable de permitirles vivir en libertad no era tal, porque quien había financiado, quien estaba financiándolos, detentaba el poder político y generaba entonces el control de sus actividades. Y reclaman, y allí responde Edmond, que él era el que había creado eso, y que ningún hombre, ni colonos, ni organización alguna tendría derecho a interferir en sus planes. En ese mismo año, la casa Rothschild en Frankfurt, Alemania, cierra, ya que no hay un heredero varón para asumir. Ustedes recuerdan que el heredero varón menor tenía que tomar a su cargo las actividades de negocios, y bueno, a tal extremo de que si no había alguien que lo pudiera hacer, preferían cerrar sus instituciones. Y en 1902 nace Philipp de Rothschild. La dinastía continúa. En 1905, un grupo Rothschild respalda a judíos sionistas, dirigidos por Georgi Gapon Apolonovich, en un intento de derrocar al zar de Rusia. Recordemos que la intención de los Rothschild de controlar Rusia era fundamental para instituir allí un país comunista, socialista. Ya lo hemos visto en anteriores partes de este ciclo de la dinastía. Fallan y se ven obligados a huir a Rusia o de Rusia para refugiarse en Alemania. Y es interesante lo que la Enciclopedia Judía, en el volumen 2, en la página 497, afirma sobre este tema. Se trata, esto que hicieron estos judíos sionistas dirigidos por Apolonovich, se trata de una secuela algo curiosa. El intento de crear un competidor católico a los Rothschild, que en la actualidad ya eran los guardianes del tesoro papal. Ustedes recuerdan que ya habíamos hablado de que los Rothschild habían ya comenzado a administrar las finanzas del Vaticano y que no parecía muy lógico generar este competidor católico allí en la Rusia, es decir, que era ortodoxa, ¿verdad? Es interesante cómo a veces cuesta entender la historia, porque en realidad lo que perseguían no era otra cosa que generar la antinomia, la oposición al capitalismo, para de ese modo poder generar grandes guerras, que era lo que pretendían, como ya sabemos, que vendría a ocurrir pocos años después. Y que además había en contra del zar ruso una fuerte promesa, porque él se había negado a habilitar el Banco Central ruso, que es también parte de lo que ellos necesitaban para extender su proyecto de hegemonía mundial, porque tenemos que recordar que todo esto está hilado por un gran fin final, el gobierno mundial. En 1906, los Rothschild afirman que debido a la creciente inestabilidad en la región y la fuerte competencia de Rockefeller, recuerda que la familia Rockefeller eran descendientes de los Rothschild a través de una línea materna, propietarios de la Standard Oil, deciden, en función de esos supuestos argumentos, vender la compañía que habían comprado un par de años antes, la Caspian and Black Sea Petroleum Company, y se la venden a la Shell, que la Shell pertenece a la familia real holandesa. Y aquí nuevamente otro ejemplo de cómo los Rothschild trataban de ocultar su verdadera riqueza, pero en definitiva no eran más que pases de manos entre personas que integraban su propia dinastía, su propia familia, en lazos de influencia que le permitían mantener el control. En 1907, Jacob Schiff Rothschild, el jefe de Kuhn, Loeb Co. Recuerda que esta persona la habían puesto allí en Estados Unidos para
ir generando el esquema de situación necesarios para reinstalar el Banco Central, cuya concesión habían perdido algunas décadas antes. En un discurso ante la Cámara de Comercio de Nueva York advierte que, a menos que tengamos un banco central con un control adecuado de los recursos de créditos, este país va a sufrir el pánico de dinero más grave y de largo alcance de la historia. Yo sé que tú conoces la crisis de 1929, pero ¿sabías que en 1907 había habido un pánico financiero gravísimo en los Estados Unidos? Que surgió de la nada, que vino como por arte de magia. Porque tú tienes que entender que la manera en que tienen para administrar las crisis, los pánicos financieros, es a través del dinero. Como ellos detentan los préstamos, si te dicen que no te renuevan, automáticamente tienes que pagar. Si dicen que no financian, que te iban a dar un préstamo y te lo quitan, automáticamente quedas desfinanciado. Para ellos manejar estas cosas es de una facilidad enorme. Vender acciones y hacerlas caer, ya hemos visto ejemplos. De pronto América en 1907, luego de las palabras de este hombre, se encuentra en medio de otra carrera típica de las crisis Rothschild, de ingeniería financiera, que como de costumbre arruinan la vida a millones de personas inocentes en todos los Estados Unidos, mientras se transfieren millones a los Rothschild. En 1909 se funda una institución sumamente curiosa que por supuesto existe hasta el día de hoy, pero fue curiosa por las características de su comienzo. Jacob Schiff funda la Asociación Nacional para la Promoción de la Gente de Color. Tiene las siglas en inglés, las puedes ubicar. Esto se hizo para generar una asociación que, manejada políticamente, incitase a la gente negra a amotinarse, a hacer saqueos y otras formas de desorden, a rebelarse, con total justicia, por la condición de esclavitud y de dolor en que estaban sometidos. Si bien la esclavitud había sido abolida, las consecuencias de ella todavía eran vigentes, con el fin de generar una división entre las comunidades blancas y negras. ¿Tú recuerdas que esto era parte de aquel proyecto Illuminati que se puso por escrito, lo recuerdas, por Adam Weishaupt? El historiador judío Howard Shahar establece lo siguiente en su libro Historia de los judíos en los Estados Unidos. En 1914, el profesor emérito Joel Spingarn de la Universidad de Colombia se convirtió en presidente de la Asociación Nacional para la Promoción de la Gente de Color y reclutó para su junta directiva a líderes judíos como el propio Schiff, Jacob Billinkoff y el rabino Stephen Wise. Otros cofundadores incluyeron una enorme cantidad de judíos, como Julius Rosenthal, Lillian Wald, un rabino. Pero lo increíble es que se fundó en 1909 para fomentar el avance, el desenvolvimiento, el desarrollo de la gente de color, y su primer presidente negro vino a ocupar la presidencia 11 años después, en 1920. Fue James Weldon Johnson. Esta institución no fue creada para el desenvolvimiento de los negros. Fue creada para generar la rebelión de los negros, que era otra cosa muy diferente, porque el desenvolvimiento se pudo haber desarrollado a través de lobbies políticos, favoreciendo leyes y demás, dada la influencia que tenían los Rothschild. Pero en realidad sus intereses no eran esos, sino usarlos para generar conflictos y de ese modo alterar el buen funcionamiento de las sociedades y utilizar allí sus esquemas de influencia, financiamientos de armas, de control, etcétera, leyes opresivas, para ir poco a poco controlando todos los aspectos de la sociedad. Hablando de este señor Schiff, que tiene una importancia fundamental en la historia moderna porque es nada menos que el gran orquestador de todas las instituciones que fueron creadas en esos primeros años de los 1900 y particularmente, como ya sabes, el Banco Central de los Estados Unidos. Se describía de esta manera en 1912 en la revista Truth Magazine, donde se decía: el señor Schiff es la cabeza de una gran casa de banca privada, de Kuhn, Loeb y Co., y que representa los intereses de Rothschild en este lado del Atlántico. Ha sido descrito como un estratega financiero y ha sido durante años el ministro de Finanzas verdadero del gran poder impersonal conocido como la Standard Oil. Fue de la mano con los Harriman, los Gould y los Rockefeller en todas sus empresas de ferrocarril y se ha convertido en la potencia dominante en el ferrocarril y en el poder financiero de los Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre con poder,
con poder real, financiero, político, un hombre de poderosísima influencia. Y aquí vamos a finalizar esta quinta parte con dos acontecimientos absolutamente centrales en la historia de la humanidad. Uno de ellos por sus consecuencias económicas y otro por sus consecuencias políticas, que describen la manera en que procede el sionismo internacional. En 1913 ocurrió lo siguiente. El 4 de marzo, Woodrow Wilson fue elegido como el 28º presidente de los Estados Unidos. Poco después de asumir el cargo, fue visitado en la Casa Blanca por Samuel Untermyer, del bufete de abogados Guggenheim, Untermyer y Marshall, en relación a un chantaje que el presidente había recibido por $40,000 debido a un affair que él había tenido mientras era profesor en la Universidad de Princeton con la esposa de un profesor becario. El presidente Wilson no disponía de dinero para enfrentar el chantaje, por lo que los voluntariosos, entre comillas, Untermyer, pagaron los $40,000 de su propio bolsillo a la mujer con la que Wilson había tenido la aventura, con la condición de que Wilson nombraría en la primera vacante en la Corte Suprema de los Estados Unidos a un candidato recomendado por Untermyer. Wilson aceptó el chantaje y el acuerdo, prometiendo cumplir su promesa en la Suprema Corte. Yo quiero retrotraerte a 1700 y pico, cuando en las cosas que se ponían por escrito por parte de los Illuminati se utilizaban este tipo de elementos para chantajear inclusive y dominar inclusive al propio presidente de los Estados Unidos. Pero veamos lo más importante que ocurrió en este año, porque quizás tú me digas, pero Luis, esto fue importantísimo, nombrar al presidente de la Suprema Corte de Justicia para manejar los fallos judiciales y establecer lobbies de influencia. Claro que sí, pero ocurrieron dos hechos aún más graves. Jacob Schiff establece la Liga Antidifamación, ADL, de los Estados Unidos. Yo no sé si tú conoces qué es esta Anti-Defamation League. Es una de las instituciones más poderosas de los Estados Unidos. Esta organización se formó para difamar a cualquier persona que cuestione o impugne a los Rothschild o a los judíos como antisemita. ¿Has notado que cada vez que alguien habla en contra de los judíos, en realidad cada vez que alguien habla tanto en contra de los judíos injustificadamente como en contra del sionismo justificadamente, inmediatamente es tachado de antisemita? Quizás en tu país no sea tan grave como en los Estados Unidos, pero quienes están en los Estados Unidos de hace un tiempo conocen el poder de la ADL. La ADL ha sido creada para generar odio entre los norteamericanos, para limitar la capacidad de expresión, para impedir que cualquier persona pueda hacer el menor comentario. Las denuncias de la ADL son poderosas e influencian profundamente la vida de los Estados Unidos. Eso explica por qué existe una historia oficial que es sin discusión, donde cualquier persona que denuncie inmediatamente es tratada de antisemita en todas partes del mundo. Aquí en mi país no existe la liga esta antidifamación, pero sí existe la influencia política en los medios de comunicación para evitar toda crítica, porque a veces las críticas son valiosas, las valoraciones son necesarias, a veces son bien fundamentadas y su atención generaría buenas consecuencias. Sin embargo, son absolutamente prohibidas. Quiero que entiendas que esto no fue creado por Schiff, igual que la Liga de Promoción de los Negros, por casualidad. Fue creada como una herramienta más necesaria para controlar la opinión pública y evitar las denuncias de las atrocidades que cometían. Pero llegamos a la frutilla de la torta. Llegamos al hecho central que explica lo que está ocurriendo en nuestros tiempos modernos, y es la creación del tercer banco definitivo de los Estados Unidos. En 1913, curiosamente el mismo año en que se fundan la ADL y la Liga de Desenvolvimiento para los Negros, también crean el último banco central y actual Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, Fed por sus siglas en inglés. El congresista Charles Lindbergh, el aviador, ese mismo, tras la aprobación de la ley de la Reserva Federal el 23 de diciembre, dijo: «La ley establece el más gigantesco acto de confianza en la tierra. Cuando el presidente firme este proyecto de ley, el gobierno invisible del poder monetario será legalizado.
el crimen más grande de todos los tiempos es perpetrado por el presente proyecto de ley de banca y moneda. Es importante saber que la Reserva Federal es una empresa privada. El Banco Central de los Estados Unidos es una empresa privada, que no es ni federal, ni tampoco tiene ninguna reserva, que ni una sola vez en su historia ha publicado sus balances o ha sido auditada. Me voy a extender un poquito sobre este tema. El ciudadano norteamericano promedio, el ciudadano promedio del mundo, cree que cuando mira un billete de $1, de $2, de $100, tiene en su mano un billete emitido por el gobierno de los Estados Unidos y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. La verdad es absolutamente diferente. Si tú tienes $1 en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, tienes un papel pintado que ha sido emitido por una imprenta. La Reserva Federal, la Fed, es simplemente una imprenta de dinero, que en lugar de cobrarle los servicios de impresión, le presta el dinero que imprime al gobierno de los Estados Unidos para que lo ponga en circulación y le ponga el sello de circulación legal. En este momento, mientras hablamos, se están imprimiendo permanentemente cifras astronómicas de dinero, a tal punto que está comenzando a sospecharse que no tienen capacidad suficiente de impresión para atender a la impresión de los trillones de dólares que se están imprimiendo en este momento. Simplemente la Reserva Federal dispone de la capacidad de imprimir dinero sin respaldo y sin control, que además lo presta a interés al gobierno de los Estados Unidos, que además lo utiliza para financiar cualquier tipo de ONG, cualquier tipo de organización, cualquier tipo de institución, sin ningún límite porque no es controlada, ni auditada, ni publica sus balances. Y de esto hay testimonios que son aterradores del poder que disponen. Yo espero que después de conocer esta sucesión de argumentos, se te empiece a armar un poquito mejor el rompecabezas. En la próxima y sexta parte de la dinastía Rothschild seguiremos ya acercándonos a nuestro tiempo, para que veas cuántos acontecimientos ocurrieron, financiados y definidos por ellos, y cómo todos encajan perfecta y lógicamente con lo que está ocurriendo. Así que nos veremos en la sexta parte de la dinastía Rothschild. La historia de la dinastía Rothschild, sexta parte. Hoy vamos a cubrir este periodo muy cortito en años, de 1913 a 1921, debido a que ocurrieron tantas cosas en la historia de la humanidad en esos 8 años en relación a los intereses Rothschild, que nos va a ocupar una conferencia entera. Y así va a ser el siglo XX, una etapa de muchísimos acontecimientos, porque se van, digamos, acumulando, ¿verdad? Y se van exponenciando y se van autogenerando muy rápidamente debido a que la influencia comienza a extenderse en todo el mundo y en todas las actividades humanas significativas. Antes de entrar en el tema de la conferencia, yo quiero recordarles que lo que estamos desarrollando aquí es el tema del gobierno mundial. La gran cuestión que domina la humanidad desde hace 6.000 años es quién tiene derecho a gobernar el mundo. Y eso es lo que hoy estamos enfrentando, la batalla final por el gobierno mundial. El hombre durante 6.000 años ha intentado gobernar al hombre para su propio fracaso. La humanidad ha intentado todo tipo de sistemas: feudalismo, monarquías, dictaduras, imperios, democracias, plutocracias. Todo lo que tú te puedas imaginar ha sido ya probado en alguna parte del mundo y ha fracasado, porque solo ha traído el oprobio y la opresión y el sufrimiento de la gente. En este momento hay un último proyecto, lo único que le falta probar a la humanidad, que es el gobierno mundial, el gobierno global, es decir, un gran gobierno central que verticalmente controle todos los países y a todas las personas en el mundo. Estamos enfrentados a esta situación donde todos estamos viendo cómo nos aproximamos a un gobierno mundial, que lo vemos a diario, y hoy vamos a hablar acerca de acontecimientos del siglo XX que durante 8 años, en ese breve periodo de 1913 a 1921, nos llenó de todos los humanos de acontecimientos pasmosos.
En la quinta parte habíamos culminado con un suceso absolutamente extraordinario, o con dos sucesos. Uno fue la fundación de la ADL, la famosa Anti-Defamation League, la Liga de Antidefamación, que tiene un poder enorme en los Estados Unidos y que tiene muchas maneras de expresarse en el resto de los países del mundo, y que es un instrumento fundamental de dominio porque tiene como finalidad que todo lo que sea criticar, denunciar, demostrar, hablar de este tema es rápidamente criticado, negado, denostado, en fin, atacado. Pero el gran tema también de ese año 1913 fue la fundación del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que ya habíamos comentado que se trató de un banco privado, del cual depende el mundo entero, que tiene endeudado al mundo entero en dólares, y siendo estos dólares hoy en día nada más que papeles pintados, absolutamente sin ningún respaldo de nada, y que habíamos visto cómo hasta el día de hoy estamos enfrentados a ese efecto. En los Estados Unidos acaban de comenzar un proceso que se llama quantitative easing, que consiste en la emisión simultánea de unas cantidades fenomenales de dinero, 600.000 millones de dólares que se van a emitir de aquí hasta creo que octubre del año que viene, generando unos problemas enormes en el mundo entero. Y ahora ustedes han visto esta reunión que hubo esta semana del G20, en donde, bueno, no se pusieron de acuerdo porque, claro, todos los países quieren defenderse de la devaluación fenomenal que está ocurriendo en Estados Unidos y que va a ocurrir cuando finalmente toda esa cantidad de dinero se vuelque a la plaza, porque significa un ataque decidido al dólar para destruirlo, para devaluarlo finalmente, con la excusa de que de ese modo se van a fortalecer a la economía norteamericana mediante posibilidad de exportar más y demás. Y estamos enfrentados a la famosa y actual guerra de divisas, donde la China tiene un papel central y que, bueno, va a tener un efecto devastador en las finanzas y en la economía del mundo entero en los próximos meses. Pero continuemos porque la historia se está tornando apasionante, cada vez está más cerca de nosotros y cada vez vamos a comprender mejor lo que está ocurriendo. En 1914 ocurre lo que ya habían planificado décadas atrás, que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. En esta guerra es interesante que el dinero alemán de los Rothschild financió a Alemania, el dinero británico de los Rothschild financió a los británicos y el dinero francés de los Rothschild financió a los franceses. Es decir, que cuando tú ves una guerra, el gobierno que está en guerra tiene que conseguir préstamos porque el gobierno que está en guerra tiene su presupuesto anual para el cual paga educación, vivienda, salud de su ciudadanía, limpia las calles, etcétera. Y por lo tanto tiene que conseguir dinero extra para poder comprar más armamento, pagar a los soldados, viajar, comprar municiones. Por lo tanto, toda guerra implica un fuerte endeudamiento de los países en guerra, que normalmente después lo pagan los vencidos, ¿verdad? Es allí donde los ganadores se rehacen del dinero, pero hay alguien que financia, y obviamente que esta guerra fue financiada por aquellos que detentaban el poder financiero, que eran los bancos Rothschild en toda Europa. Por otra parte, ya los Rothschild tenían el control de tres de las grandes noticias, de las agencias de noticias europeas. La Gulf, que había sido fundada en 1849, que era la agencia de noticias oficial alemana. La Reuters, que así había sido fundada en 1851, y recordamos en la quinta parte que había sido recién comprada por los Rothschild, que funcionaba en Inglaterra. Y Havas, que había sido fundada en 1835 en Francia y que también era propiedad de los Rothschild. Recordemos que iban poco a poco, y hoy vamos a ver cómo y cuándo fue que detentaron el poder total de los multimedia como tienen hoy, de los medios de comunicación, con la finalidad de reducir a nada las denuncias contra sus acciones. Hoy nos enteramos de todo esto gracias a la información independiente que surge por Internet. Nunca esperes ver esto en el diario oficial o el diario principal allí de tu país, o en las televisoras locales o en la CNN, porque esto no existe allí simplemente porque no se van a denunciar a sí mismos. Los Rothschild, por ejemplo, usaron Wolf para manipular al pueblo alemán, creando un fuerte fervor para la guerra. Ellos incitaban a la guerra por medio de sus agencias noticiosas, y obviamente que rara vez son denunciados en estos medios de comunicación debido a que son sus propios propietarios, lo cual les permite manejar a su antojo los medios. En 1916, el 4 de junio, Luis Brandeis Dönitz, en plena guerra
en plena guerra mundial, en plena Primera Guerra Mundial, con millones de personas muriendo, es nombrado para la Corte Suprema de los Estados Unidos por el presidente Wilson. Recordamos que había sufrido un chantaje del cual salió porque este abogado Samuel Untermyer, de un bufete muy importante, pagó los $40.000 del chantaje, pero con la condición de que, llegado el momento, a la Suprema Corte de la Justicia de los Estados Unidos iría una persona de confianza de ellos, y llegó la oportunidad. Y allí se colocó a este señor, que es muy importante también en la historia de Rothschild y en la historia de la humanidad, Louis Brandeis Bendix. El juez Brandeis era también el líder electo del Comité Ejecutivo de Asuntos Sionistas, cargo que ocupaba desde 1914. Esto es muy importante, ¿sí? Recordamos que se había creado la organización sionista, había un comité sionista internacional, y él había sido el líder electo de ese Comité Ejecutivo de Asuntos Sionistas desde 1914 y va a tener una participación fundamental en el siglo pasado en el desarrollo de los acontecimientos. En la mitad de la Primera Guerra Mundial, allí en 1916, Alemania estaba ganando la guerra, ganando claramente la guerra. ¿Por qué? Porque recibía un financiamiento de los Rothschild mucho mayor que Francia, Italia e Inglaterra. ¿Por qué los Rothschild, que eran los que financiaban, hacían esto? Porque los Rothschild no querían apoyar al zar de Rusia, que tenía el favor estaban asociados junto con Francia, Italia e Inglaterra. Entonces se produjo un hecho significativo. Alemania, a pesar de que estaba ganando la guerra, y sin que un solo soldado extranjero hubiera ingresado en territorio alemán, ofreció el armisticio a Gran Bretaña, sin exigir reparaciones de guerra. Y en diciembre de este año ofrece el armisticio a Alemania a Gran Bretaña mientras iba ganando la guerra en condiciones absolutamente favorables para sus intereses y sin pedir ninguna reparación. Los Rothschild estaban ansiosos por asegurarse que eso no ocurriese, ya que estaban esperando para hacer mucho más dinero con esta guerra. Entonces, en este mismo año, mientras los británicos estaban considerando la oferta alemana, el agente Rothschild, este juez Louis Brandeis, envió una delegación sionista, recuerdan que él era el principal del Comité de Asuntos Sionistas, de los Estados Unidos a Gran Bretaña, con la promesa de involucrar a los Estados Unidos en la guerra del lado de los británicos, siempre y cuando los británicos se comprometiesen a dar la tierra de Palestina a los Rothschild. Recordamos que en la quinta conferencia vimos cómo había comenzado un proyecto de apropiarse de una tierra, la tierra palestina, con la finalidad de construir allí la nación judía, y habían enviado una serie de colonos a colonizar eso con dinero de la propiedad de los Rothschild. Los Rothschild querían Palestina por la siguiente razón. Ellos tenían grandes intereses comerciales en Lejano Oriente, deseaban su propio estado en esa área, junto con sus propias fuerzas armadas que podrían utilizar como arma frente a cualquier estado que amenazase sus intereses. Allí tenemos la foto de Louis Brandeis, y del lado derecho una foto muy interesante. Es una foto de Louis Brandeis en Palestina en 1919, tan solo 3 años después, junto a soldados británicos y a Chaim Weizmann, que fue el primer presidente de Israel años después. Es decir que, mientras que se iba desarrollando la guerra, los Rothschild, que financiaban a todas las partes, iban creando un escenario muy favorable para después de la guerra, escenario mediante el cual el recuperar Palestina para sus intereses o el tener a Palestina para sus intereses iba a ser absolutamente importante. Los británicos aceptaron el acuerdo, basado en la oferta de entregar Palestina a los Rothschild, y los sionistas en Londres informaron a sus contrapartes en Estados Unidos del acuerdo logrado. En ese momento y de repente, la prensa en Estados Unidos cambió por completo. Todos los periódicos importantes de Estados Unidos, que hasta ese momento habían sido pro-Alemania, comenzaron con encendidas piezas publicitarias en contra de Alemania. Y allí comenzó una difamación y una mentira oficial brutal, con artículos tales como que los soldados alemanes matan enfermeras de la Cruz Roja, soldados alemanes cortan manos de bebé, etc., con el fin de manipular a la opinión pública norteamericana en contra de los alemanes. Lo mismo que hacen hoy en contra de los musulmanes, o lo mismo que en su momento hicieron en contra de los japoneses. Esto es parte de las operaciones de prensa, de desinformación y de difamar a quienes a ellos se les ocurre y alterar la realidad a su antojo. Y es interesante que en ese mismo año, el presidente Woodrow Wilson,
que realizaba una campaña política por la reelección bajo el lema Woodrow Wilson 1916, él nos mantendrá fuera de la guerra, allí tienen el afiche de aquella época, el afiche original. Después se tuvo que retractar porque en ese mes de diciembre los alemanes y sus aliados ofrecen las condiciones para el fin de la guerra a los británicos. Y mientras que Wilson prometía al electorado que no iban a ir a la guerra, porque Estados Unidos hasta ese momento no tenía parte en la guerra, tuvo que, digamos, contradecir sus propias palabras. En el siguiente año, y como resultado de la oferta alemana de paz, la maquinaria o la máquina de guerra de Rothschild se dispara en los Estados Unidos, como ya lo hemos visto. Comenzó la difusión masiva de propaganda que llevó al presidente Wilson, bajo las instrucciones de este líder sionista estadounidense y de la Corte Suprema de Justicia, Brandeis, a renegar de su promesa al electorado, metiendo a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, cosa que declararon los Estados Unidos la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Ahora, ¿qué sucedía? ¿O qué sucedió en ese momento? De acuerdo con la promesa que los Rothschild le habrían hecho a los británicos de llevar a Estados Unidos a la guerra, y una vez que cumplen con su promesa, deciden los Rothschild que quieren una constancia escrita del compromiso del gobierno británico de otorgarles Palestina, demostrando así que mantendrían su parte del trato una vez que terminase la guerra. Y allí ocurre la famosísima Declaración Balfour, donde el ministro de Exteriores británico del Foreign Office, Arthur James Balfour, redactó los borradores de una carta que se conoce comúnmente como la Declaración Balfour. Allí tienes a la izquierda una imagen de lo que fue la carta original. Vamos a leer la traducción a continuación. Decía así: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild. Recordamos que los Rothschild ya eran lores, algunos de ellos integraban el gobierno británico. Tengo el agrado de dirigirle a usted en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas que ha sido presentada y aprobada por el Consejo de Ministros. El gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina o los derechos y la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Le saluda atentamente James Arthur Balfour. Quiero que prestes especial atención a el entendido bajo el cual el gobierno británico concedía Palestina a los Rothschild a través de las organizaciones judías sionistas. El entendido era que no se haría nada que pudiera perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Como vamos a ver, solo el 1% de los habitantes de Palestina eran judíos, los demás eran palestinos, eran árabes, tenían sus creencias y no deberían haber hecho nada en contra de ellos, a la vez que nada en contra de los derechos y la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. Y vamos a entender un poquito mejor estas frases, porque esto tiene relación directa con lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. En ese mismo año los Rothschild ordenan la ejecución por los bolcheviques, aquí cambiamos de tema, que estaban bajo su control, la ejecución del zar Nicolás II y toda su familia en Rusia, a pesar de que el zar había abdicado ya el 2 de marzo para evitar derramamiento de sangre en su país. Esto se ordenó por parte de los Rothschild para, por un lado, obtener el control del país. También se ordenó como un acto de venganza contra el zar Alejandro I. Recuerdan que él había bloqueado el plan Rothschild de gobierno mundial en 1815 en el Congreso de Viena. Y también en contra del zar Alejandro II, al que asesinaron, por el apoyo ofrecido al presidente Abraham Lincoln en 1864. No sé si recuerdan ese episodio de conferencias anteriores, cuando él le ofreció la propia armada para defender a su gobierno. En oportunidad en que los Rothschild estaban presionando a Lincoln porque les había quitado el control de la emisión del dinero. Era muy importante masacrar a toda la familia real, incluyendo las mujeres y los niños, con el fin de hacer realidad la promesa hecha por Nathan Mayer Rothschild en 1815, y efectivamente mataron a toda la familia Romanov, como es un episodio muy conocido en el mundo entero. Serviría además para mostrar al mundo lo que sucede cuando alguien intenta oponerse a los Rothschild.
De eso ya tenemos muchos ejemplos a través de los asesinatos sucesivos de los presidentes norteamericanos. El último fue John Fitzgerald Kennedy. Después vamos a llegar en conferencias futuras también a ese episodio importantísimo en la historia de la humanidad. Observen la cantidad de hechos que simultáneamente se están dando. En ese mismo año, el congresista norteamericano Oscar Callaway informa al Congreso que J.P. Morgan es un frente Rothschild y que ha tomado el control de la industria de medios de comunicación estadounidenses. Él afirmaba: en marzo de 1915 los intereses de J.P. Morgan en la siderurgia, la construcción naval, la pólvora y sus organizaciones subsidiarias se reunieron con 12 hombres, los más importantes en el mundo de la prensa, y los emplearon para seleccionar los periódicos más influyentes en los Estados Unidos y para determinar la cantidad suficiente de periódicos para tener el control de la prensa diariamente. Encontraron que solo era necesario comprar el control de los 25 más grandes periódicos del país. Luego del acuerdo con estas personas, se procedió a comprar esos periódicos, instalando en cada uno un editor para supervisar adecuadamente y editar la información sobre las cuestiones del militarismo, políticas financieras y otros temas de carácter nacional e internacional considerados de vital importancia para los intereses de los compradores. Esta fue una denuncia de un congresista norteamericano en el Congreso de los Estados Unidos, denunciando lo que ya era evidente: el control absoluto y global de la prensa, de las agencias de noticias y de los medios de comunicación por parte de la dinastía Rothschild como parte del proceso de dominación mundial para acallar, no solamente para acallar todo tipo de oposición, sino fundamentalmente para manipular la información pública. En 1919, en enero, hubo un acontecimiento muy interesante en Alemania. Allí Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo mueren en un intento de liderar a otro golpe de Estado comunista, pero esta vez en Alemania, en Berlín, financiado nuevamente por Rothschild. Allí hay 2 sellos conmemorativos de esos 2 personajes. La Conferencia de Paz de Versalles se lleva a cabo para decidir las reparaciones que los alemanes debían pagar a los vencedores tras el final de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si ustedes están en conocimiento de las condiciones humillantes que se impuso a los alemanes y el costo brutal que debieron enfrentar porque fueron traicionados debido a la derrota que habían sufrido en la guerra y al armisticio de paz que ellos habían ofrecido. Y entonces se firma el famoso Tratado de Paz de Versalles, que significó el endeudamiento absoluto de Alemania y el contraer una deuda fenomenal en favor de los aliados. Es interesante que en ese mismo momento una delegación de 117 sionistas, encabezado por Bernard Baruch, trae a colación el tema de la promesa de Palestina para ellos. Recuerdan que la declaración Balfour había sido en 1917 y estamos ahora en 1919. En este punto, los alemanes se dieron cuenta que habían sido traicionados y se dieron cuenta por qué los Estados Unidos se habían puesto contra ellos y bajo qué influencia, obviamente la de los Rothschild, porque los Estados Unidos estaban fuera de la guerra y los alemanes no entendían por qué se habían puesto en guerra con ellos, si nada habían hecho los alemanes en contra de los norteamericanos. Y la excusa fue, o el verdadero argumento fue, esta intención y esta promesa del gobierno inglés de conceder Palestina a cambio de la intervención de los Estados Unidos en la guerra, lo cual naturalmente volcó los intereses, el transcurrir de la guerra en favor de los aliados. Los alemanes, por supuesto, se sintieron traicionados por los sionistas. Esto se debió a que en el momento en que los Rothschild hicieron su acuerdo con Gran Bretaña para Palestina a cambio de traer a Estados Unidos a la guerra, fíjense que Alemania era el país más amigable del mundo hacia los judíos. Yo no sé si estás en conocimiento que en el Edicto de Emancipación Alemán de 1822 se garantizaba a los judíos de Alemania todos los derechos civiles de que gozaban los alemanes. Alemania fue el único país de Europa que no impuso restricciones a los judíos, inclusive dándoles refugio, cuando tuvieron que huir de Rusia después del primer intento de golpe fallido del Estado comunista en el año 1905. Hay una historia muy extensa sobre eso. Allí tienes una ilustración sobre el tema. Es decir, que cuando vino el pogrom en 1905, allí el intento de golpe de Estado comunista en Rusia, como falló, bueno, los judíos que estaban en la avanzada de eso tuvieron que huir, y Alemania fue el único país que los aceptó sin imponerle condiciones, inclusive dándole refugio.
La verdad histórica es que Alemania era un país amigo de los judíos, y se sintieron por tanto traicionados por estas organizaciones sionistas que utilizaron una herramienta más, una de las tantas estratagemas que han hecho a lo largo de la historia. A pesar de todo, los Rothschild sostuvieron la ventajosa negociación, sin importar que se había derramado la sangre de millones y que se seguiría derramando, y como resultado Palestina se confirmó como la patria judía. Al mismo tiempo que para garantizar la autoridad de los Rothschild, Palestina permanecería bajo el control de Gran Bretaña, en tanto que Gran Bretaña a su vez era controlada por los Rothschild. Recordemos que Israel viene a ser reconocida como nación y constituida y fundada como nación en 1948, y que en realidad lo que había habido hasta ese momento era un acuerdo sobre la tierra de Palestina, pero que todavía no estaba fundado como nación. En ese momento, como te comentaba antes, menos del 1% de la población de Palestina era judía, y curiosamente, el anfitrión de la Conferencia de Paz de Versalles era su jefe, el barón Edmond de Rothschild. Yo no sé si esto te sorprende, si esto no te llama la atención, pero te vuelvo a repetir, el anfitrión de la Conferencia de Paz de Versalles era el jefe Rothschild, el barón Edmond de Rothschild. La Conferencia de Paz de Versalles incluyó un elemento fundamental también en la historia moderna. Se utilizó como un intento de los Rothschild para establecer un gobierno mundial, bajo el pretexto de poner fin a todas las guerras. Ese es el pretexto de la Liga de las Naciones, ahora lo veremos, y de las Naciones Unidas. Pero en realidad es un pretexto porque son guerras que ellos mismos están creando y financiando todo el tiempo como parte de su hegemonía mundial. Ese intento de los Rothschild se llamó la Liga de las Naciones Unidas. Y si bien afortunadamente esa liga no fue llegada a la práctica de una manera efectiva, porque no contó con el número suficiente de países para aceptarla, sirvió de base para la actual Naciones Unidas como instrumento principal de dominación mundial. No sé si sabes que las Naciones Unidas, que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, como veremos en próximas conferencias, es la continuadora, o la concreción, mejor dicho, de los intentos fallidos de los Rothschild durante el Congreso de Viena en 1815 y el Tratado de Paz de Versalles de 1919 para establecer la Liga de las Naciones. Porque lo que ellos necesitaban era un instrumento de dominación mundial que permitiese, a partir de esa institución, establecer las normas de funcionamiento para el mundo entero, como de hecho hacen las Naciones Unidas hoy, donde todo el Ministerio de Salud de tu país está absolutamente controlado por las Naciones Unidas, con acuerdos que ha firmado tu país, donde todos los sistemas de educación que hay en tu país vienen con directivas de la UNESCO, donde todos los sistemas de alimentación que hay en tu país, y lo vas a ver en los próximos años durísimos, vienen desde la FAO a través del Códex Alimentario, donde todo el sistema militar del mundo está gobernado por las Naciones Unidas a través de los distintos instrumentos que hay en cada uno de las áreas significativas del mundo. Debemos comprender de que se va apretando el circuito, se va perfeccionando el sistema que va a terminar en lo que hoy estamos viendo, un sistema de control mundial que está a punto de abatirse sobre todas las naciones del mundo. En 1919, el 29 de marzo, The Times de Londres informa sobre los bolcheviques en Rusia, y yo quiero que prestes atención a este informe, escrito como un informe central de la publicación del Times del 29 de marzo. Una de las características curiosas del movimiento bolchevique es que es altísimo el porcentaje de elementos no rusos entre sus líderes. De los 20 o 30 comisarios o líderes que constituyen el mecanismo central del movimiento bolchevique, no menos del 75% fueron judíos, y allí tienes a continuación, que después cuando recibas el video lo puedes mirar más en detalle, una estructura que se estima era el sistema de financiación de la revolución bolchevique. Esto es una constante en todos los organismos del mundo que tienen que ver con el control de los asuntos políticos, económicos y financieros de las naciones. A estos espías judíos se le dieron nombres rusos, de acuerdo a la tradición askenazi judía, para generar confusión, era parte de su estrategia de infiltrarse. Por ejemplo, Trotsky fue miembro del primer grupo, siendo su nombre original Bronstein. Allí tienes un dibujo de Trotsky, cuyo nombre verdadero es Lev Davidovich Bronstein, nacido en Ucrania de padres rusos judíos, y que fue un teórico y líder de las revoluciones de 1905 y de 1911. Estos grupos fueron enviados a todas las zonas de Rusia para incitar disturbios y rebeliones.
A estos espías judíos, como dice allí, se le dio de forma oculta el nombre rusos, pero en realidad estaban ocultando nombres judíos. En 1919, a N.M. Rothschild & Sons se le adjudicó un papel permanente para fijar el precio mundial del oro cada día. Recordamos que este era el Banco Rothschild en Inglaterra. Y se llevó a cabo eso en sus oficinas de la ciudad de Londres todos los días a las 11 horas, en la misma habitación hasta hace muy poquito, el año 2004, donde todos los días el precio del oro era fijado, allí existiendo actualmente otros mecanismos, pero por supuesto también dependientes de la banca Rothschild. En 1920 hay una declaración escrita de Winston Churchill muy interesante. Él escribía en un artículo en el Sunday Herald el 8 de febrero, desde los días del líder Illuminati, decía Churchill, del líder Illuminati Weishaupt, ¿recuerdan? Aquel que había sido el que escribió todos los documentos que fundaron y que explicaron el proyecto y el desenvolvimiento Illuminati, a los de Karl Marx, a los de Trotsky. Esta conspiración a nivel mundial ha estado creciendo constantemente. Churchill, que era también un historiador y un estudioso de la historia, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y agregó, y ahora por fin, esta banda de personalidades extraordinarias del submundo de las grandes ciudades de Europa y América se han apoderado del pueblo ruso, convirtiéndose en los dueños indisputables de ese enorme imperio. Para 1920, Churchill tenía la convicción, por conocimiento y convicción moral, que los Illuminati, por medio de la banca Rothschild, se habían transformado en los dueños indisputables de ese enorme imperio, lo cual, y esto lo agregamos aquí en la charla, les iba asegurando el control de toda la tierra, de todo el mundo, de todos los gobiernos. En 1921, el año siguiente de esta declaración de Churchill, y bajo las órdenes de Jacob Schiff, y acá vamos a llevar a otro episodio absolutamente central en la historia de la humanidad, se funda el Council. ¿Recuerdan? Jacob Schiff, ¿verdad? Había sido el gran brazo operador de los Rothschild en Estados Unidos, el que influenció a Woodrow Wilson, el que logró infiltrarse en el Senado y en el Parlamento de los Estados Unidos para conseguir una maniobra fraudulenta para obtener la Reserva Federal. Un hombre fundamental, recordamos en la historia, Jacob Schiff. Se funda bajo las órdenes de Jacob Schiff el Council on Foreign Relations, CFR. Esto veremos con el transcurrir de las décadas hasta el día de hoy. Es uno de los 3 instrumentos fundamentales de control mundial que tienen los Illuminati. El acta fundacional fue elaborada por Bernard Baruch y el coronel Edward Mandelhaus. Eso lo ordenó Schiff antes de su muerte en 1920, el año anterior, con el objetivo de crear una organización en Estados Unidos. Y el objetivo del CFR era seleccionar políticos encargados de llevar a cabo la conspiración Rothschild. El acuerdo para la fundación se realizó entonces en una reunión celebrada el 30 de mayo de 1919 en el Hotel Majestic en París, en Francia, y en 1921 finalmente se hace la fundación definitiva. Fíjense qué interesante lo que se destaca en el acta fundacional. El número de miembros del CFR en el inicio fue aproximadamente de unas 1,000 personas en los Estados Unidos. La membresía incluía a los jefes de las principales corporaciones comerciales e industriales en los Estados Unidos, a todos los banqueros internacionales con sede en Norteamérica y a todos los jefes de todas las fundaciones libres de impuestos, porque tú sabes que todas las fundaciones que ellos han creado a su vez están libres de impuestos porque se han encargado de en cada uno de los países exonerar de impuestos a sus propias fundaciones. Es increíble esto, pero todo el tema de las grandes fundaciones tipo Rockefeller y todas las demás no pagan impuestos. Yo que he estudiado un poco ese tema, es increíble cómo maniobraron para en todos los países tener grandes fundaciones libres de impuestos. Es fantástico. Bueno, pero sigamos. En esencia, todas las personas que proporcionarían el capital necesario a cualquier persona que desease postularse para el Congreso, el Senado o en la presidencia. En los Estados Unidos, cuando alguien llega al Congreso, cuando alguien es senador, diputado, cuando llega a la presidencia, ha sido financiado justamente por toda esta gente que integra un organismo de influencia en Rothschild, como es el Council on Foreign Relations. Allí tienes el logo, que lo puedes encontrar en la página web oficial. Y esta institución es fundamental, y vamos a terminar esta sexta parte, con un hecho central
que permite a los Rothschild llegar a donde han llegado hoy, entre las muchas herramientas de dominación que tienen, y es el control absoluto de los medios de comunicación. El primer trabajo de esta comisión era ganar el control total de la prensa. La tarea se le dio a John D. Rockefeller, quien estableció una serie de revistas de noticias nacionales, como Life y Time. Financió a Samuel Newhouse para comprar y establecer una cadena de periódicos en todo el país, y a Eugene Meyer, que pasaría a comprar muchas publicaciones tales como el Washington Post, Newsweek y la revista The Weekly. Quiero que entiendas que cuando aparecen estos grandes millonarios, han sido todos financiados por ellos. Nadie podía comprar estas cosas masivamente o generar esas fenomenales cadenas de información por su propia voluntad, porque obviamente eso no lo permitirían, porque en definitiva ellos eran los verdaderos dueños. También necesitaba para controlar la información la puerta de la radio, la televisión, la industria del cine, y esta tarea se dividió entre los banqueros internacionales Kuhn Lev, Goldman Sachs, Warburg y Lehman. Y así llegamos al final de la sexta parte. Una sexta parte plena de acontecimientos en tan solo 8 años, pero que verás con las siguientes conferencias que fueron base fundamental del proyecto final de dominación mundial que estamos experimentando en nuestro tiempo. El absoluto control de los medios de comunicación, el absoluto control de todas las industrias fundamentales, el absoluto control de todos los grandes conglomerados comerciales, el absoluto control de toda la producción militar de armamentos, el absoluto control de todas las organizaciones políticas en donde se definen las decisiones importantes, Naciones Unidas hacia abajo, el absoluto control de todos los medios de financiamiento que existen en el mundo, haciendo depender a todos los países y economías del Banco Central de los Estados Unidos. Este conjunto de herramientas, en definitiva, ha llegado a nuestro tiempo bajo la forma de un sistema absolutamente opresivo y dictatorial. Y tú ves que hoy en día la puja por el gobierno mundial se centra y simboliza en la puja por una ciudad que es Jerusalén. Y vamos a hablar mucho más de esto en las próximas conferencias. Jerusalén es el lugar donde quiere instalarse el gobierno mundial, inspirado por el diablo, porque su puja es: yo soy el gobernante del mundo y me siento en tu ciudad sagrada, en la ciudad que tú le diste a tu pueblo. Y esto, que puede parecer fantasioso para muchas personas, afecta a tu vida. Y quiero que entiendas que todo viene fraguándose de hace mucho tiempo, y por eso no se discute por una ciudad de África, o por París, o por Roma, o por Londres, o por una ciudad de Sudamérica, sino que toda la atención mundial está centrada en Jerusalén, en esa tierra, porque lo que está detrás de todo esto es un proyecto de dominación mundial religioso. Y así entonces llegamos al fin de la sexta parte de la dinastía Rothschild. Te espero en la séptima parte, donde vamos a tener nuevos y asombrosos acontecimientos en la historia moderna de la humanidad.